Muy estimado grupo de confirmación, continuamos poniéndonos a la orden del día, ¿vale? Entonces vamos a recordar, ya habíamos señalado, ya habíamos indicado que habían 4 puntos principales en esta hoja, que ya os enviaré una foto de esta hoja, que son los 34 temas, bueno, 36 temas, un momento, sí, 34 temas que tenéis que manejar antes de recibir el sacramento de la confirmación, temas que son vida en vuestra vida cristiana. Pero vamos a recordar que Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado. Si tú estás ahora mismo viendo este vídeo, es porque Dios se ha manifestado, se ha revelado. Dios ha dicho, aquí estoy, a través de su Hijo, a través de la palabra, a través de los sacramentos. ¿Y vosotros qué hacéis? Queréis responder a esa revelación que ha hecho Dios. Dios se ha manifestado, Dios se ha hecho sentir, Dios se ha revelado y vosotros estáis respondiendo a esa revelación de Dios. ¿Cómo? A través de esta preparación para el sacramento de la confirmación. Vosotros respondéis con el cocoa, creyendo, orando, celebrando, obrando y viviendo con alegría, viviendo el eco. Queréis ser personas eucarísticas, de confesión, de comunión y sobre todo de mucha oración. Queréis responder también leyendo esa palabra de Dios, teniendo en cuenta siempre esos 5 puntos, el contexto, los personajes, los diálogos, los objetos presentes en ese evangelio y el mensaje de ese evangelio para ti, para ti. No busques, ¿y este evangelio qué le dice a mi mamá? ¿Qué le dice a mi esposo? ¿Qué le dice a mi amigo? No, este evangelio del día de hoy, ¿qué me dice a mí? Vale, muy bien. Y tenéis que tener en cuenta que ya aquí repasando estos 9 primeros temas, si vosotros habéis sido bautizados y por tanto tenéis la fe es un don. Recordemos lo que Jesucristo le dijo a Pedro, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Si vosotros creéis es porque el Padre Eterno se ha fijado en ti y se las ha arreglado para que tú al día de hoy tengas fe, pertenezcas a la iglesia y creas en Él. Es un don de Dios, el don de la fe. Dios tiene una palabra, Dios se ha revelado. ¿Cómo es la palabra de Dios? La palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios es firme, la palabra de Dios es fiable, se puede confiar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es consoladora, la palabra de Dios es creadora, por eso tienes que unirte a Dios para que así como Dios creó el cielo, la tierra, el agua, los peces y todo lo demás, pues Dios también haga una obra de creación en tu vida. Entonces el don de la fe, Dios tiene la palabra, Dios es el creador del mundo. Ya os invitaba en su momento a ver la creación como un regalo de Dios. Fijaros esto tan grande, tan bello, tan maravilloso para que vivamos en esta creación y viendo la creación reconozcamos que es un regalo de Dios. Yo aquí ahora mismo, ¿por qué estoy aquí? Pues por un regalo de Dios. Vale. Recordamos también, Dios crea al hombre y a la mujer, que no sé si esto ya lo había compartido con vosotros, pero si no lo repito. Fijaros, leemos en el Génesis, Adán se siente solo, y cuidado que está hablando con Dios, ve cómo se pasea en el jardín, pero se siente solo, o sea, como que le falta algo. ¿Y qué hace Dios? Esto es maravilloso. Dios no le dice a Adán, mira chico, esto es lo que hay, te tienes que conformar conmigo. Soy Dios, ya está. Pero no, Dios crea a la mujer, se la presenta a Eva, y el hombre dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Yo con esta me identifico, esta me gusta, esta me atrae. A esta la quiero, a esta la amo. Con ella quiero comenzar a vivir. Entonces fijaros cómo Dios no es egoísta. O sea, Adán se siente solo, se siente incompleto. ¿Y qué hace Dios? Se le pone ahí, se le pega ahí a la cara, a la nariz. Aquí estoy yo, chaval. No tienes que, ya está, no hay más, no. Dios da un paso atrás, crea a la mujer y la pone delante de Adán, delante del hombre, para que formen una familia.
Que es algo que también suelo recordar mucho. ¿Qué fue lo primero que salió de las manos de Dios? Una pareja, Adán y Eva, una familia. Por tanto, nosotros los sacerdotes tenemos que ser muy conscientes de que estamos al servicio de la familia. Muy bien, ya sabemos lo que pasó. Adán y Eva pecaron. Eva come del fruto del conocimiento del bien y del mal y se lo ofrece a su marido. Para que nos entendamos, aunque ya lo había dicho, pero lo repito, y perdón que use tanto esta frase. Bien, ¿en qué consiste el pecado de Adán y Eva? Es como si uno dejara de respirar, pues te vas a morir. Es como si yo ahora mismo con un cuchillo me hiciera una herida, me cortara las venas, me voy a desangrar. Eso es el pecado. No quiero respirar, no quiero comer y encima me hago una herida. No quiero, o yo qué sé, no quiero recibir la luz del sol. Bueno, pues te vas a enfermar. Necesitamos la luz del sol, necesitamos del agua, necesitamos, y por tanto necesitamos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Imaginaros si tenía Dios ahí un buen discurso recriminatorio, pero os dije, maldita sea, os dije que no comierais del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, teníais todo esto para comer, pero no, os fiasteis, os dejaste engañar por esa serpiente, y ahí estamos, ahí está esto, mirad cómo quedó todo esto, ¿no? Dios tiende una mano, que ya fijaros que ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Después del pecado, claro, buscan cómo cubrirse y unas hojas miserables cogen de por ahí para taparse. ¿Y qué hace Dios? Les hace un vestido. Y Dios no, esto es maravilloso, una túnica. Bueno, pues ya se han dado cuenta, han dejado entregar esa malicia, ya sienten vergüenza al verse desnudos, vamos a vestirlos. Y Dios hizo las túnicas, dice el libro del Génesis, y no lo maldijo a ellos, sino que maldijo a la serpiente. Así que Dios tendió su mano, y por si fuera poco, manda a su Hijo, el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Vale, entonces Dios, el don de la fe, Dios tiene la palabra, Dios creador del mundo, Dios crea al hombre y la mujer, Dios nos ama a pesar del pecado, porque recordemos que Dios es primero y ante todo Padre. Cuando Él nos mira a nosotros, lo primero que ve no es si somos buenos o somos malos, sino que somos sus hijos. Gracias al sacramento del bautismo. Este es mi hijo. ¿Cómo está mi hijo? Ah, pues está en pecado, está en gracia. Bueno, pues a ver qué hacer para que mi hijo esté en gracia. Pero lo primero que Dios ve cuando nos mira es que somos sus hijos. Ya después ve lo demás. Por eso, obviamente, con esto no estoy diciendo que vale 8,80, pero tenemos que procurar, obviamente, ser buenos. Vale, a ver si me explico. Fijaros, Dios creó a Adán y Eva y Dios quería que tuvieran hijos, por supuestísimo. Entonces, Adán y Eva le iban a comunicar a sus hijos no solamente la carne, la vida biológica, sino que también le iban a comunicar el don de la gracia santificante, que en su momento explicaré qué es, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo. Es decir, que Adán y Eva iban a tener hijos y conforme iban naciendo esos hijos, por supuesto, con la vida que le transmitían, no solo biológica, sino también espiritual, a nivel de la gracia. Cuando ellos pecaron, por decirlo de alguna manera, cortaron el grifo de la gracia santificante, de la fe, de la esperanza, de la caridad, de los dones del Espíritu Santo, entendimiento, sabiduría, ciencia, etc. Así que solamente comunicaban la vida biológica, ¿vale? Y el grifo de la gracia, vamos, se cortó. Por eso luego, aunque esto está explicado de una forma muy material, pero bien, así creo que nos entendemos. Entonces, ¿qué pasa? Dios quería abrir ese grifo, pero quería abrirlo en un pueblo. Entonces, dado que ya esto estaba hecho, ya Dios se imaginaba una multitud de personas, pero que no iban a estar unidos en una familia, sino que cada uno iba a tirar por su lado. Entonces Dios dice, bueno, pues voy a llamar a Abraham, que de eso es el tema sexto,
voy a llamar a Abraham y a partir de él voy a formar un pueblo para todos aquellos que quieran decirme que sí. Vale. Y en este pueblo voy a suscitar a uno, al Mesías, para que me abra el grifo y se vuelva a comunicar esa gracia, que es el Mesías, es su hijo, el hijo de Dios, ¿vale? Dios elige a Abraham, Dios llama a Moisés, ya sabemos el papel tan importante de Moisés en la historia del pueblo de Israel, estaban allí llevando del bulto, muy mal, bajo la esclavitud, y Moisés libera al pueblo. Que cuidado con esto. Fijaros que Dios los salva y de suyo la indicación era muy concreta para que le dieran culto a Dios en el desierto, pero los salvó mediante esas plagas. Dios elige a Abraham, Dios llama a Moisés, Dios hace una alianza. Esto es tremendo, ¿eh? Dios hace una alianza. ¿Qué significa esto? A ver, Dios no puede fallar, Dios no puede mentir, Dios no tiene tiempo para estar diciendo sí, no, sí, no, sí, no, ahora te salvo, ahora no, no. Dios hace una alianza, un pacto con su pueblo. Es decir, y firma esa alianza con la sangre de su hijo. De suyo Dios no se puede retractar. Aunque encontramos algunas palabras, algunas expresiones como de arrepentimiento. Pero también es como una manera de desahogarse de Dios. Pero Dios nunca se va a echar atrás en lo que respecta a nuestra salvación. Entonces, ya Dios de suyo no va a fallar. Pero aún así, dice, vamos a firmar una alianza, un documento, y lo sello y lo firmo con la sangre de mi hijo. A ver, ¿os queda alguna duda de que os quiero salvar? No nos puede quedar ninguna duda, porque hay una alianza. Y finalmente Dios consuela a su pueblo. ¿A través de quienes habíamos dicho? De los profetas, para que esperen al Mesías, al Hijo de Dios, que va a abrir ese grifo de nuevo de la gracia santificante, del don del Espíritu Santo que recibiréis en Pentecostés. En síntesis, a ver si soy capaz, está Dios y está el hombre. Dios siempre le ofrece su salvación, siempre le tiende una mano para levantarlo a la Jerusalén celestial, al reino de Dios. Muy bien, aunque ese camino comienza aquí, en la tierra. ¿Qué más os podría decir? Bueno, no podemos olvidar la prueba de Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Para que nos entendamos, y es lo que yo más o menos puedo vislumbrar, era muy frecuente los sacrificios humanos. Entonces Dios le pide a Abraham un sacrificio humano, pero ¿para qué? Para parar eso ya de completo, para frenarlo. Y Dios revela que no quiere sacrificios humanos. Pero también aprovechó esta situación para ver la fe de Abraham, porque Abraham ya tenía el cuchillo levantado. Y un ángel le dijo, no lo hagas, Dios no lo quiere. Entonces, queridos amigos, y de suyo recordemos que aún así no dejó a Abraham de ofrecerle algo a Dios. Abraham no dijo, bueno, pues nada, Dios no me pide matar a mi hijo, genial, muy bien, vamos para abajo otra vez. No, había un cordero por allí enredado y dijo, le voy a ofrecer este cordero, que es un símbolo y un signo, vamos, más que luminoso, de Jesucristo nuestro Señor, que sí que murió en la cruz. Vale, como sacrificio al Padre para nuestra salvación. Bien, en síntesis es eso, Dios y el hombre, y en el medio un amor infinito de Dios, una misericordia infinita de Dios, un compromiso de Dios infinito que quiere nuestra salvación. Dios y nosotros, y en medio un documento, una alianza firmada con la sangre de su Hijo y avalada por un montón de milagros. Recordemos las plagas, el mar que se abre para que pase el pueblo de Israel. Dios nos quiere salvar. Pues bien, familia, creo que aquí estaría ya ese primer bloque de estos 34 temas que nos ofrece esta guía para el sacramento de la confirmación. Pues bien, queridos amigos, bendiciones y hasta la próxima, y continuamos con el siguiente vídeo. Nos vemos.